Muy buenas noches a todos. Para seguir con nuestra formación, con nuestro estudio, vamos a ponernos en las manos de Dios para que aquello que vamos escuchando, aquello que vamos aprendiendo, pues también nos diga algo. Sabemos que, como hemos dicho en otros momentos, los textos bíblicos no fueron escritos en primer lugar para nosotros. Esto implica que hay algunas palabras, algunas frases que no nos quedan directamente a nosotros, sin embargo son palabra de Dios, y en ese sentido, debajo de las frases, debajo de las palabras, hay un mensaje que sí es para todos aquellos que creemos en el Señor. Por eso le pedimos a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, para que de esta manera podamos atender al mensaje desde el ámbito literario y al mensaje desde el ámbito de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Nos corresponde hablar entonces de la figura de Jesús en el Evangelio de Marcos. Tenemos que decir una cosa que previamente ya habíamos dejado conocer, pero que es necesario tomarla en cuenta. Existe solo un Jesús, eso es definitivo, no hay más, uno solo. Pero, en este caso, los 4 evangelistas que conocemos presentan a Jesús a diferentes auditorios con diferentes intenciones particulares, aunque con la misma intención general, que es la salvación y la fe, la conversión de las personas, pero lo presentan de manera particular muy diferente, con intenciones y con lenguajes diferentes, diversos. Entonces, aquí viene una cuestión que nos puede ayudar muchísimo para poder entender la imagen de Jesús en cada uno de los evangelios. Y empezaremos, según el orden cronológico, con el Evangelio de Marcos. Sabemos pues que Marcos ha escrito en primer lugar. Ya hemos comentado también que esta afirmación es la que actualmente los estudiosos, todos los estudiosos de la Biblia, afirman. Aún así vamos a hacer algunas ciertas anotaciones. Bien, en primer lugar, tenemos que proponer lo siguiente. Recordemos que nos enfrentamos ante escritos que tienen el mismo nombre, pero que no tienen así por obligación el mismo itinerario. Sobre todo, 2 grandes secciones. De los 4, se divide en 2 grandes secciones. Una que tiene 3 y otra sección que tiene solamente un evangelio. Pues los primeros 3 evangelios que aparecen en la Sagrada Escritura, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados sinópticos. ¿Por qué son llamados sinópticos? Bueno, esta cuestión seguramente la habremos escuchado. Los sinópticos, ya ni siquiera decimos ni los 3 evangelios, ni los evangelios sinópticos. Simplemente decimos los sinópticos y ya entendemos que son Mateo, Marcos y Lucas. Pues estos 3 de los 4 que son, se llaman así en primer lugar, voy a decirlo al revés. En primer lugar, el hecho en sí mismo. Estos 3 evangelios tienen muchas similitudes entre sí. Una lectura comparada y paralela de los 3 nos permite descubrir frases, fórmulas y estructuras semejantes que demuestran que el proceso de redacción de los textos, en este proceso, existió algún tipo de conexión. También podríamos decir que se dio cierta influencia de uno con otro. Pero vamos por partes. Quienes se pusieron frente a frente de los evangelios, y es que hay una cosa muy interesante, mis queridos hermanos. Me gusta pensar de entrada, me gusta pensar lo siguiente porque ayuda a explicar mucho. Me gusta que nos demos cuenta de que en ocasiones hemos perdido de vista 2000 años de historia de la iglesia, ¿no? Porque nosotros muchas veces lo que hacemos es, nos pasamos de los tiempos de Jesús y de los discípulos al día de hoy. Olvidamos que la iglesia tiene una historia increíblemente grande, hermosa, que tiene muchísimos datos, muchas decisiones, y que esta historia ha configurado a la iglesia como es el día de hoy. Porque muchas veces Jesús nos dijo qué, pero no nos dijo cómo. El ejemplo más claro está en que Jesús nos dice, vayan y evangelicen a todos. Empiecen aquí en donde estamos, aquí en Jerusalén, en Judea, en Galilea, Samaria, y luego los confines de la tierra. Perfecto, le entendimos, nos dijo qué teníamos que hacer. Y empezamos a evangelizar, como iglesia me refiero por supuesto,
y de repente evangelizamos a los que no eran judíos. Y ahí viene un problema. Para ser cristianos, ¿tienen que ser antes judíos o no? ¿Y qué pasó? Pues que entonces dijeron, no, Jesús no dijo nada sobre eso. ¿Quién debe tomar la decisión, inspirados, confiando en la inspiración del Espíritu Santo? Pues los mismos apóstoles, la misma iglesia, porque la iglesia, a pesar de que es fundada y sostenida por Dios nuestro Padre, por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, también está confiada a la buena conciencia, a las buenas decisiones de aquellos que la conforman. Entonces, muchas veces nos dijo el Señor qué, pero no nos dijo cómo. Y en este sentido, no nos dijo que escribiéramos, nos dijo que fuéramos y anunciáramos. Entonces empezaron a anunciar y empezó a haber, decíamos, este tipo de escritos. Bueno, pues al principio ahí estaban, ¿no? Y cada localidad, por así decirlo, tenía un escrito propio. Y con el tiempo, por eso digo que lo importante de conocer la historia, con el tiempo, estos 3 o 4 escritos sobre Jesús y sobre su mensaje se pusieron juntos. Estaban separados, repito, no hagamos de cuenta que es para un país, para otro país y para otro país, pero en un buen día se juntan los 4, ya hablo de los 4, y ya, tenemos el conjunto de esos 4 evangelios. Y alguien se dio cuenta al ponerlos allí, uno junto al otro. Estos 3 se parecen mucho. No son iguales, no lo son, pero se parecen bastante. El último, ese sí, de plano es muy diferente. Tiene intenciones, lenguaje, colorido, muy diferente. Pues estos 3, hace 250 años aproximadamente, ¿verdad? Un poquito menos, un biblista alemán de nombre Johann Jakob Griesbach publicó un estudio que tituló Sinopsis. En este estudio aparecían los 3 evangelios por primera vez en columnas paralelas, mostrando las semejanzas que había entre ellos y dando lugar a una visión conjunta de los 3 textos. A esta visión le llamó sinopsis, que viene del griego sin, significa con, y opsis viene de la raíz óptica, vaya, de una visión. Entonces, sinopsis significa con la misma visión. Es eso, ¿no? Puso en 3 columnas los evangelios. Por primera vez, no se había ocurrido a alguien antes, había visto las semejanzas, pero lo puso así este alemán, y entonces, adelante, quedó. Y así fue como, a partir de entonces, a estos evangelios, con la misma sinopsis, pues se les llamó evangelios sinópticos. Y ahora sí decían, pues los sinópticos y Juan, porque Juan, decíamos, ese no queda por aquí. Viene un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, antes de decir el problema, voy a decir acerca de las similitudes. Por ejemplo, la mirada sinóptica nos presenta a los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, con 3 grandes secciones: el periodo en Galilea, el periodo en Judea y el relato de la resurrección. Hay mucho que decir. Lo primero es que algunos estudiosos de la Biblia dijeron también lo siguiente: los evangelios son narraciones, escuchen esta afirmación tan interesante, son narraciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con una larga introducción. Dice uno, pero si solamente los últimos capítulos son los de la Pascua de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Pues precisamente, si nosotros vemos los discursos querigmáticos que aparecen en el libro de los Hechos Apóstoles, que también se llama Evangelio del Espíritu, así se le conoce, vemos los discursos querigmáticos y de qué hablaban los primeros discípulos de Jesús, los primeros apóstoles, los primeros evangelizadores. Hablaban de la Pascua de Jesús, de la pasión, muerte y resurrección. Entonces, no es descabellado pensar que lo primero que anunciaban los primeros cristianos era únicamente eso. Con el tiempo empieza a ponérsele esto que se le dio por llamar una larga introducción, que viene a ser los relatos de discursos, los relatos de milagros y alguno que otro relato importante de parábolas, enseñanzas, que también rondaban por ahí, alguien las conjuntó y dijo, aquí está, ¿no? Y entonces así sería pues una larga introducción de cada evangelio, entendido como evangelio, el relato, el discurso de la Pascua de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Por eso no va a faltar en ninguno, porque es el núcleo de los evangelios.
vamos a ver que en esa mirada sinóptica está el periodo en Galilea, que sabemos pues que podemos dividir en la predicación de Juan el Bautista, cuando empieza allá del año 26, 27 Juan Bautista a predicar, y después de que empieza a predicar él y que tiene una cierta fama allá en Judea, en la región sur de Tierra Santa, después de eso Jesús llega con él, y cuando Juan es apresado, Jesús empieza a predicar. Bueno, eso lo comparten los evangelistas que llamamos sinópticos. Después viene el periodo, dentro de esa misma predicación, no es tan fácil, tan rápida, porque Jesús vuelve a Galilea. Galilea está al norte de Tierra Santa, vuelve allí, y allí es donde, escuchen esto que les voy a decir, por favor, allí es donde se desarrolla la evangelización o el ministerio público de Jesús. La actividad pública de Jesús se desarrolla prioritariamente en Galilea. Eso tenemos que decirlo. Jesús, que era de Galilea también, predica para ellos. Ahí está, al norte, al norte, al norte, al norte. Si somos un poquito más estrictos, a pesar de que Jesús predica en el norte, Jesús no sale de los límites de Galilea. Esto es importante decirlo porque por allí encontraremos un par de textos que nos hacen pensar que Jesús sí salía un poco de los límites de Galilea. Pero dicen los estudiosos que estas salidas son salidas, escuchen, a mí me encanta esta afirmación, se da en muchos niveles, pero que son salidas teológicas. La misma geografía de Marcos, escuchaba a un sacerdote experto en Marcos que decía lo siguiente: Marcos no conocía mucho de geografía por cómo escribía, geografía literalmente hablando, ¿no? Pero decía, porque la geografía de Marcos es una geografía teológica, ¿sí? Estas salidas de Jesús de los límites de Galilea eran salidas teológicas. ¿Qué significa algo teológico a diferencia de algo literal? Por ejemplo, decimos también esto no es histórico, es teológico. Significa, en primer lugar, que es verdadero. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Eso que se narra en el Evangelio es verdadero. Que no sea histórico, que no sea puntual en los lugares, en los tiempos, eso no importa, porque no interesaba dar la crónica del acontecimiento, sino el mensaje de Jesús. Entonces, cuando Marcos, por ejemplo, hace que Jesús salga, lo que se da es un mensaje a los lectores, escuchas del Evangelio. Recuerden eso. A ver, ojalá que lo pueda decir como lo entiendo, y siempre quiero decirlo claramente, pero a veces me conflictúa un poquito más. San Marcos no describe lo que hacía Jesús. San Marcos da un anuncio a sus lectores y oyentes. San Marcos no describe lo que hacía Jesús. No iba por ahí viendo qué hacía Jesús, iba contándolo oye, Marcos, ¿y por qué Jesús hizo esto? No sé, yo nada más estoy escribiendo. No. San Marcos no está describiendo absolutamente nada. Marcos está anunciando. Y para anunciar se vale de ciertas afirmaciones. Por ejemplo, Marcos, como vamos a ver en un momentito más, Marcos es un evangelista que escribe para no judíos. Entonces, ¿cómo le va a hacer Marcos para decirles que el anuncio de la salvación también es para ellos? Pues hace que Jesús hable, predique, haga milagros fuera de Tierra Santa. Es un dato muy interesante. Entonces viene este periodo en Galilea, luego viene un periodo en Judea, pero es muy pequeño, es muy breve. Jesús estuvo dos años y medio en Galilea y luego un par de meses nada más en Judea. Nosotros, en primer lugar, si no tenemos así como visualizado un poquito la parte norte y la parte sur de la Tierra Santa, no distinguimos cuando escuchamos los lugares, ¿no? Escuchamos un lugar, no sabemos si es del norte o del sur, no tenemos idea. Pero si empezamos a distinguir, a veces también se nos conflictúa un poquito el entender cuál fue el periodo. Y Jesús en Judea estuvo muy poco tiempo. Si él subía a peregrinaciones anuales, como la mayoría de los judíos, subía al templo, es una cosa muy distinta. Pero su ministerio público no se dio en Judea, se dio en Galilea. A Judea fue al final, sí llegó a ser algunos discípulos, por supuesto, pero no es lo que podríamos pensar así, que también en Jerusalén era súper conocidísimo y demás.
Eso no se dio como tal. Su periodo fue muy breve en Judea. Y por último, la tercera cuestión en la mirada sinóptica es la resurrección. Aquí tenemos que decir algo. Los tres evangelistas sinópticos narran la resurrección de Jesús. Aquí, bueno, en pantalla tenemos todas las citas para sustentar lo que estamos diciendo. Este es un estudio, no es mío, es de otros autores. Yo lo presento también, pero tenemos que decir algunas cuestiones también muy interesantes. Obviamente, si quieren alguna cita bíblica y no perderse la argumentación que estamos dando, le ponen pausa, toman una captura de pantalla o escriben tranquilamente las citas y pueden seguir escuchando tranquilamente después de haber copiado. Entonces no hay problema por eso. A lo que voy es lo siguiente: en estas citas del relato de la resurrección, si nos damos cuenta, se narra Marcos 16 del 1 al 8. Eso va a ser un dato importante, un dato muy importante para cuando podamos pues ahondar un poquito en el mensaje de Marcos con respecto a Jesús y la figura de Jesús de Nazaret. Bien, eso es entonces con respecto... Bueno, decía, regreso un poquito porque decía, ahí está la mirada sinóptica, pero también está el problema sinóptico. ¿Y cuál es el problema sinóptico? Pues en primer lugar que no son tres evangelios exactamente iguales, estrictamente iguales, sino que a pesar de que tienen esta mirada panorámica sinóptica, en los detalles difieren mucho. Para empezar, en lo similar, en los detalles difieren. Pero hay cosas originales que son definitivamente distintas, absolutamente distintas. Entonces, aquí es donde dicen, híjole, ¿cómo surgen los evangelios? Y hay varias teorías de cómo surgieron los evangelios. Algunas han tenido más peso que otras, y al día de hoy los mismos estudiosos de la Biblia todavía no determinan tajantemente cómo fueron. Una de las teorías que más peso tienen es: Marcos fue el primer evangelista en escribir, Mateo lo conocía, Lucas lo conocía, pero además tenían una fuente propia que después se le llamó fuente Q. Lo hemos dicho en otros momentos también, ¿no? Es de las que más peso tienen, pero aún así todavía queda un poco abierto este problema sinóptico. Hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo mucho en cuenta. Dicho esto, que es como cuestiones muy... no creo que muy elevadas, pero sí un poco periféricas para lo que queremos hablar de la figura de Jesús dentro del Evangelio de Marcos, dentro de los 4 evangelios, acerquémonos pues entonces. Algunas generalidades de este Evangelio de Marcos. Primero, el autor se relaciona directamente con Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? El libro de los Hechos nos habla de él, y sería un judeocristiano, discípulo de Jesús sin ser del grupo de los 12. Podemos revisar el grupo de los 12 y no estaba allí, pero cuando dice discípulo tenemos que recordar que Jesús tenía amigos, conocidos, un círculo de allegados, por así decirlo, que andaban con él, pero que lo buscaban porque les daba de comer, porque hacía milagros y demás. Pero había otro grupo más pequeño que era de sus discípulos. Había hombres y mujeres en este grupo de discípulos y era numeroso, hasta cierto punto para una persona como él era muy numeroso. Pero dentro de este grupo de discípulos, el mismo Evangelio de Marcos lo dice, ¿no? Dentro de sus discípulos llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y expulsar demonios, ¿verdad? Entonces, estos 12 son el grupo que llamamos hasta con mayúsculas, el grupo de los 12. Pues Juan Marcos no sería de los 12, pero sí sería un discípulo de Jesús. Igual, ¿no? Los estudiosos dicen, esto que afirmamos es lo más pesado al momento, pero por allí también surgen otras ideas que tienen, por supuesto, bastante peso también, ¿no? La tradición relaciona a Juan Marcos con Pedro. Decían que era acompañante o secretario de Pedro. En ese sentido, las palabras de Jesús habrían llegado a Marcos, si fue discípulo, directamente. Pero si no hubiese sido discípulo, porque también existe esa posibilidad, sí habrían llegado relacionado con Pedro a través de Pedro, que era un testigo de primera mano. Entonces, por así decirlo, el Evangelio de Marcos, escuchen lo que voy a atreverme a decir,
El Evangelio de Marcos vendría a ser el Evangelio de Pedro, ¿sí? Por así decirlo, por supuesto, ¿no? Es la forma en la que Pedro predicaba y es como Marcos aprendió a escribir todo esto. Pero aún así, hay una originalidad en la escritura de Marcos, por supuesto. Este segundo punto va a ser crucial. Crucial totalmente. ¿Quiénes eran los destinatarios? Cristianos gentiles, es decir, que no eran de ascendencia judía, perseguidos por su fe, escuchen, perseguidos por su fe en Roma, por lo que el texto se vuelve una doble encarnación. Mira qué bonito. Los cristianos, vamos a ver durante el desarrollo del Evangelio, los cristianos se encarnan en Jesús, es decir, se identifican plenamente con Jesús, pero también Jesús se encarna en los cristianos y les hace una invitación muy importante que vamos a ver más adelante. Ellos son los destinatarios, son cristianos de Roma, que no son propiamente judíos, entonces no tienen tampoco una liturgia judía, una ideología judía, por así decirlo, ¿no? Por eso es que Marcos, vamos a ver que tiene, aunque tiene referencias a los textos del Antiguo Testamento, Marcos se enfoca un poquito más en el hoy, ¿sí? No como San Lucas, pero sí es un texto un poquito más actual. Fecha de redacción, por tradición lo ubicamos entre el 60 y el 70, por tradición. Pero algunos autores modernos también lo ubican después del 70. Y aquí hay una cosa muy importante. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13 viene lo que se ha dado en llamar el discurso escatológico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues resulta que Jesús dice que al final, ¿verdad? Y lo digo así porque voy a hacer una aclaración, de hecho, van a ver esto que les voy a leer y por qué lo digo en este justo momento. Dice, bueno, entonces, bueno, le pregunta a sus discípulos, dinos cuándo sucederá esto, cuál será la señal de que todas estas cosas están ya por cumplirse. Entonces Jesús comenzó a decirles, tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, engañarán a mucha gente, no se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto se ha dado en llamarle un discurso escatológico que tiene que ver con el fin del mundo. Y algunos siguen afirmando que esto se va a cumplir al fin del mundo. Muchachos, esto no será así. Pero no nada más por otras 20 razones. Yo nada más voy a decir una que tiene que ver con Marcos. Una sola. Que leí a partir del versículo 3. Capítulo 13, 13:3, y después, estando sentados en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Santiago, Juan, Andrés le preguntaron en privado, dinos cuándo va a ser. Pero ¿qué dice el versículo 1? Vean lo que es el versículo 1. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras tan enormes y qué construcción tan hermosa. Jesús le respondió, ¿ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y ahí es cuando le preguntan, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser destruido todo? No se refería Jesús al fin del mundo, sino a la destrucción del templo. Y la destrucción del templo de Jerusalén se dio en el año 70. Ahora bien, sé que nos puede costar un poquito aceptar lo que voy a decir a continuación, pero créanme que en la cultura en la que se escribió el texto bíblico, en los tiempos en que escribió el texto bíblico, les era más sencillo aceptarlo porque sobre eso se movían. No necesariamente, por así decirlo, se estaba prediciendo, sino que estaba justificando. Muchas veces se justificaban cosas. ¿Cuál es la gran diferencia? Predecir, si estoy diciendo que la destrucción del templo pasó en el año 70, entonces Jesús estaba anticipando la destrucción del templo, por lo cual tendría que haberlo dicho antes del año 70. Muy bien. Pero no siempre se predice, sino que comúnmente se justifica teológicamente lo que acontece. Por ejemplo, los judíos no predijeron, por así decirlo,
que iban a regresar del destierro, tenían la esperanza de que iban a regresar del destierro, y cuando volvieron del destierro, lo leyeron con ojos de fe. El Señor tocó el corazón de Ciro, rey de Persia, y entonces ahí empieza la vuelta al destierro, una lectura desde la fe. ¿Está mal? No, no está mal, es una verdad, pero no es que lo hayan anticipado, no lo sabían de antemano. Aquí pasa lo mismo, no es tanto que Jesús supiera algo a futuro, sino que probablemente la destrucción del templo ya había acontecido. Entonces, como fue en el 70, por eso algunos estudiosos dicen que el Evangelio de Marcos se escribió después del año 70, porque ya había pasado lo de destrucción, y cuando ponen en boca de Jesús este discurso escatológico, como le solemos llamar todavía, la verdad es que estaban haciendo un análisis desde la fe de lo acontecido, y decir, mira, Jesús ya lo había dicho, porque aquí viene también otra cuestión que quería presentar. Con ese texto, Marcos quería hablar de la destrucción del templo. No hace falta. A nadie, para su salvación, le hace falta saber cuándo o cómo va a ser destruido ningún templo. Pero para la salvación sí hace falta reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios sabe estas cosas. Entonces, cuando Marcos cuenta esto, no lo hace para contarnos lo que va a pasar ni cómo va a pasar. Eso no afecta a la salvación. Lo hace para que reconozcamos en Jesús al Hijo de Dios. Y vamos a seguir entonces. Lugar de redacción en Roma, lo hemos ya comentado. Siendo, pues Pedro estaba en Roma en ese sentido, aceptando, mejor dicho, que Marcos era discípulo y secretario de Pedro, pues estaba con él. Y entendemos pues el contexto, algunas afirmaciones que hace Marcos en su evangelio. Por ejemplo, decir que las mujeres podían dar la carta de divorcio a los esposos. Eso no se daba en Palestina, pero absolutamente para nada. Sin embargo, sí se daba en Roma, que es donde está escrito el evangelio, donde está ambientado el evangelio, por supuesto, ¿no? Ambientado no en el texto, sino en la escritura, de la cabeza del autor, ¿verdad? ¿En qué idioma fue escrito? Algunos lo dicen así, en el idioma más básico, en el griego, pero el griego koiné. Koiné significa común, del vulgo, del pueblo. Era un griego que no se parecía en nada al griego culto, ¿verdad? Que tampoco era una cosa así excluyente de muchos, pero que tampoco se comparaba con el griego que se hablaba en la calle, ¿no? Por ejemplo, Lucas escribe en un griego culto. Juan, por su parte, no escribe tanto en un griego culto. De hecho, Juan tiene un griego con un vocabulario muy pobre, pero muy simbólico. Entonces, ese vocabulario de Juan se eleva muchísimo por el simbolismo. El más culto, pues, repito, el de Lucas. Mateo ahí la lleva, y mientras Marcos escribe en un griego muy sencillo. También hay propuestas de decir que hubo probablemente un evangelio previo de Marcos, escrito en hebreo o arameo, pero no tenemos copias de ellos. Son unas, por así llamarles, suposiciones que se llegan a hacer, dadas las estructuras semánticas del evangelio en griego de Marcos. Cuando los estudiosos se ponen a ver, dicen, este personaje que escribió este evangelio no hablaba en griego. Una de dos, o no hablaba en griego, o alguien lo tradujo de otro texto que no era griego. Entonces dicen, cuando alguien habla en griego, ahí tiene modismos y todo, ¿no? Todo perfectamente bien, pero hay algunas veces que escriben no como se habla usualmente, y ahí se dan cuenta de que el autor no es un nativo de esa lengua, o probablemente hubo una traducción antes. Por eso es que, entre otras muchas cosas, por supuesto, yo pongo un ejemplo nada más, pero los estudiosos hacen más que eso, por supuesto, ¿no? Cuentan las palabras, cuentan cada una de las palabras, ¿no? Es un trabajo increíble que es de verdad de admirarse. ¿Qué más podemos decir de Marcos, del evangelio de Marcos en general? Anticipamos la imagen de Jesús. ¿Qué imagen de Jesús va a presentar? ¿Qué es el punto de nuestro curso? Bueno, como no quedó en la grabación de la semana pasada, pero lo comentábamos en el diálogo posterior, decíamos, cada evangelista tiene su propia tesis, y Marcos propone su tesis desde el capítulo 1. Escuchaba que la palabra con la que empieza Marcos su evangelio, y puede haber razón, yo no estoy tan de acuerdo, pero sé que puede haber razón. En griego, Marcos dice, Arge tu evangelio, tu Jesús, o Jesús Christos, Huios Theou.
Jotheos Theou. Más o menos, espero no haberme equivocado, que dice Argeto Evangelio, principio, comienzo del Evangelio de Jesucristo, de Jesús, dice de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es la tesis que Marcos va a defender durante su texto. Es decir, nos va a hablar de Jesús en primer lugar, pero va a decir que Jesús es el Cristo. Y cuando cumpla eso, va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vamos a ver nosotros también aquí. O sea, va a presentar a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Pero por otra parte, y esto es genial, de verdad, a mí se me hace una cosa impresionante. Los evangelios tuvieron muchas razones para ser escritos. La primera razón que yo siempre voy a decir es que los testigos presenciales de los acontecimientos de la vida, pasión y muerte de Jesús, y su resurrección, por supuesto, estos testigos estaban muriendo. Entonces, para que no se perdiera su testimonio, lo que hicieron fue empezar a escribirlos. Muy bien. Pero ya que estaban escritos, entonces también decían, oye, préstalo para que sea un catecismo. Y entonces, el Evangelio de Marcos es un evangelio que se llama discipular, porque lo que intenta es hacer discípulos. El lenguaje nos ayuda a entenderlo. Marcos habla muchísimo de camino, entendiendo en aquella mentalidad, el camino es el discipulado justamente, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, un caso muy sencillo, que dice, Bartimeo estaba a un lado del camino. ¿Qué significa? Bartimeo no era discípulo de Jesús. Y cuando Jesús hace el milagro y la conversión de Bartimeo, ¿qué es lo que hace Bartimeo? Lo sigue en el camino. Porque ahí está. El camino es el seguimiento. Entonces, como es el seguimiento, Jesús se convierte en maestro. La semana pasada lo decíamos, a Marcos sí le gusta que le digan a Jesús maestro, porque es lo que él veía en Jesús, un maestro. Pero además de eso, insisto, la figura principal de Jesús es, primero, antes que nada, Jesús. Jesús como tal, Jesús el ser humano. Después, que se aceptara con el título de Cristo, y después que se aceptara con el título de Hijo de Dios. Estas tres son las cuestiones que nos vamos a detener aquí en la figura de Jesús, como lo presenta el buen Marcos. Acerca del estilo, que ya por ahí comentábamos algo. A pesar del vocabulario pobre y del estilo sencillo, lleno de repeticiones, el autor manifiesta sorprendentemente unas dotes extraordinarias de narrador y compositor. Todas sus páginas respiran viveza y realismo, y la sucesión de cada relato corresponde a un plan bien preciso, sabiamente concebido y perfectamente logrado. Es un autor que, aunque escribe con poca elegancia, sabe narrar con viveza y componer bien. Ese es Marcos, ¿no? Un buen autor, escribe mucho Marcos, pero efectivamente, el que acerca al evangelio o a los evangelios en sus idiomas originales, en este caso el griego por supuesto, va a ver que el evangelio de Marcos tiene una sintaxis muy pobre, ¿no? Por ejemplo, a Marcos le encanta empezar kai, que significa y pasó esto, y pasó el otro, y Jesús, y... Entonces eso en el lenguaje ordinario pues pasa, por así decirlo, pero en un lenguaje de un libro no tendría que pasar. Por eso se dice que el evangelio de Marcos es de un griego muy bajo, ¿no? Pero pues vaya, anuncia el evangelio de Jesús, así que aunque fuera el lenguaje más bajo, pues su contenido, lo que está diciendo, es lo más alto del mundo, por supuesto. Muy bien, dicho esto, hagamos el close-up en la imagen de Jesús que presenta el buen Marcos. Y tomen en cuenta los destinatarios y la época, porque eso nos va a ayudar muchísimo a entender demasiadas cosas. Primero, pues este evangelio nos ayuda a ver a un Jesús muy humano. Les comentaba la ocasión anterior que no es que se negara la divinidad de Jesús, sino que ellos lo vieron pues caminando entre ellos. Entonces el Jesús que presenta Marcos es un Jesús muy humano, un Jesús cercano, un Jesús que para molestia, por así decirlo, de la gente que no le gusta ver a Jesús hombre, sino solamente a Jesús Dios, vemos a un Jesús que hasta se enoja, a un Jesús que es colérico, un Jesús que tiene tantas emociones y las saca,
que uno dice, ay, pero ¿cómo arreglo esto? Uno quiere arreglar las cosas. No, no hay nada que arreglar. Es que San Marcos así lo va a presentar, un Jesús muy humano, y van a ver por qué. Hay una intención también en esto. Bueno, vemos que Jesús tiene cansancio, se duerme en el cabezal de la barca. Jesús siente tristeza por la falta de fe de sus paisanos de Nazaret. Jesús se estremece, tiene compasión ante las personas enfermas, por ejemplo, ante los niños. Jesús se enfada, por ejemplo, ¿no? Con sus discípulos, se enoja con aquel de la mano paralizada. ¿Cómo que si puedo? Se enoja. Algunas traducciones le han como querido bajar un poquito, pero Jesús se enojaba. Ojo, aquí hay algo muy importante que nosotros, una vez alguien me dijo, hablando del texto de la expulsión de los vendedores del templo, que lo voy a decir, mis hermanos, de una vez, es un texto altamente teológico. Para los sinópticos, porque lo vamos a tratar más adelante, para los sinópticos será, escuchen esto, será el detonante del prendimiento de Jesús. Ese relato que a veces pasa como desapercibido es el acontecimiento que hizo que a Jesús lo aprendieran. Y lo matarán después, por supuesto, ¿no? Pero para Juan, obviamente el acontecimiento que hace que Jesús sea aprendido es la resurrección de Lázaro. Entonces lo que hace Juan es poner ese acontecimiento tan importante, pero lo pone al principio, ¿verdad? Entonces como lo pone al principio, ya tiene otro simbolismo, y ahí entonces Jesús hace otras cosas que de momento no las voy a decir porque tienen que venir al último, tienen que escuchar el último tema de la figura de Jesús en Juan también. Van a ver por qué, y lo voy a decir así, van a ver por qué Jesús hace látigos. Van a ver por qué lo hace. No tiene nada que ver con su enojo, por así decirlo. Nada que ver. Es un texto teológico, casi lo voy a decir así, 100% teológico. Entonces, tiene una razón, pero primero Dios lo veremos en 15 días, primero Dios. Entonces, en el Evangelio de Marcos, se presenta un Jesús enojado, ¿sí? ¿Cómo no lo vamos a hacer así? Hace falta, van a ver por qué hace falta. Un Jesús que se aflige, que se angustia, ¿no? En la oración del huerto vemos a un Jesús que está tremendamente angustiado, ¿no? Aquí no vayamos a decir que suda sangre, porque aquí no lo hace. Diría entonces un estudioso diría, en Jesús encontramos un verdadero elenco de miradas. Miro a uno, miro a otro, lo miro con compasión, lo miro con ternura, lo miro con cariño. La mirada de Jesús es una mirada que profundiza totalmente, ¿no? Entonces es importante pues que también nos demos cuenta de eso. Es un Jesús muy humano, 100% humano. Aunque es 100% humano, no desdeñemos lo siguiente. A pesar de eso, por supuesto, junto a estas notas de humanidad de Jesús, el lector también percibe desde el primer capítulo muchos rasgos de su naturaleza divina. Por ejemplo, después de que es bautizado y en las tentaciones, los ángeles le sirven. Vaya. Tiene poder sobre los demonios. Vaya. Por supuesto, ¿no? Obra numerosos milagros y curaciones, y también somete a los elementos de la naturaleza. Todos estos datos son notas de la divinidad de Jesús. Que Marcos nos hable de un Jesús muy humano, les decía yo, 100% humano, no significa que no se deje ver la divinidad del Señor. Ahora bien, hablábamos de las tesis. Marcos va a dividir su evangelio en dos grandes partes. Y en la primera parte, y aquí viene, hasta lo voy a adelantar, permítame, lo voy a adelantar. Perdón, me faltaba también esta cuestión. Jesús es tan humano y tiene al mismo tiempo tanta autoridad que continuamente los personajes se sorprenden y se equivocan acerca de quién es Él. Y esto, la identidad de Jesús, tema central en Marcos. Los suyos se escandalizan de Él. Es más, dice Marcos, aquí se menciona en el capítulo 6, pero dice Marcos en el capítulo 3, versículos 21 y luego al 31, pues toda la sección, que sus parientes creían que Él estaba loco, estaba fuera de sí. Y ojo, porque incluso en este evangelio, no nos espantemos, por supuesto, incluso este evangelio, uno de los parientes que se puede afirmar que pensaba que Jesús estaba loco es la Virgen María. No lo digo yo, lo dice el evangelio. Capítulo 3, versículos 21 y luego 31. Para que vean entonces, pero recuerden que eso tiene también esas intenciones. Van a ver por qué.
Dentro de los otros, Herodes y las gentes piensan que es Juan el Bautista, no lo reconocen, o piensan que es Elías o un profeta, ¿no? Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los fariseos también, o Pilatos, admiran ante él. Los mismos discípulos llegan de gran temor porque no saben, no logran identificarlo, para nada. ¿Quién es este? No lo saben. Entonces hay como que un gran secretismo, y utilizo ya la palabra, hay un secretismo sobre la figura de Jesús. Pero miren esto, por contraste, el lector, ¿quién es el lector? Pues ustedes y yo. El lector sabe desde el prólogo la identidad de Jesús. Ojo, porque eso es importante. Lo que cuenta el evangelista Marcos lo cuenta para nosotros. Esto se va a verificar con los otros evangelios. Y van a ver, ya también quisiera hablar desde Lucas, porque hay unos textos de Lucas donde uno los lee y uno piensa que está contando lo que pasó. Y no es eso. No es para nada eso. Lucas escribe para el que está leyendo. Lucas afirma algo, pero no para que lo sepa el interlocutor del texto. Sí, voy a inventar ahorita para no adelantarme, ¿no? Pero imaginemos que están hablando Jesús y Nicodemo, por así decirlo, ¿no? Y Jesús dice algo, o Nicodemo dice algo, pero eso lo escribe, en este caso Juan, fue Juan el que escribe sobre Nicodemo, Juan capítulo 3, no lo escribe Juan para que Jesús sepa algo que dice Nicodemo, o para que Nicodemo sepa algo que dice Jesús. No, lo escribe para nosotros, los lectores. Lo mismo pasa entonces con Lucas. Van a ver que hay textos que uno siempre pensó que eran entre ellos y eran textos para los lectores. Por eso aquí también pasa lo mismo. Nosotros desde el principio sabemos quién es Jesús. Comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ya sabemos quién es, pero su evangelio es justamente un continuo ir descubriendo todo esto para los personajes, ¿sí? Bueno, por contraste, repito, el lector sabe desde el prólogo la identidad de Jesús, anunciada de forma solemne, aunque velada, por la voz del cielo en el bautismo y la transfiguración también. Cuando el propio Jesús revele abiertamente quién es, ahí es donde será condenado a muerte. De nuevo, el sumo sacerdote le pregunta y le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Yo soy, respondió Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Muy bien, aquí estamos ya entrando a la parte final. Esta es pues la parte final que es súper interesante. La tesis que presenta Marcos es una tesis que de hecho la va a finalizar. Decíamos, el Evangelio de Marcos se divide en dos grandes secciones. La primera es en la que Marcos va a intentar exponer a Jesús como el Cristo. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo. ¿Para quién es el Cristo? Pues para los judíos, por supuesto, para los judíos. San Marcos entonces se divide en dos grandes partes. La primera es una evangelización para los judíos, porque para ellos va a presentar el famoso secreto mesiánico. ¿Qué es esto del secreto mesiánico? Que durante la primera parte del Evangelio de Marcos, lo que presentará es gente, que no son sus discípulos, por cierto, y que hay hasta demonios incluso, que reconocen que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el enviado por Dios, pero al mismo tiempo los manda a callar, hasta que sea Pedro, símbolo de los judíos, el que diga, en verdad tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Allí, en Pedro, se resuelve la primera parte de la tesis de Marcos. Segundo, después de eso empieza otra carrera Marcos, y en esta carrera lo que va a intentar es decir que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero para quién será el Hijo de Dios? Para los paganos. Los paganos son aquellos no judíos, por supuesto. Entonces, ¿cuándo se va a verificar esto? Cuando en la cruz, y aquí vamos a terminar, es el punto más importante de todos, cuando en la cruz el centurión vea la muerte de Jesús. Escuchen eso. El centurión dirá, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquí se resuelve mucho de la imagen de Jesús y muchas dudas que tenemos que decirles. Que aclarar, claro está, por supuesto, ¿no? Primero, vamos a ver que el centurión no vio nada. Lo voy a dejar de esto porque lo vamos a tratar justamente con Mateo. Es una de las cosas que Mateo va a tratar espectacularmente con tanto detalle.
no va el centurión a ver absolutamente nada, ¿sí? Escuchen eso, más que el grito desesperado de Jesús muriendo. Entonces, cuando ve esto, ahí dice el centurión, verdaderamente este era hijo de Dios. No vio nada más, no vio nada más. ¿Por qué? Porque recuerden que sus destinatarios del Evangelio, por supuesto, eran cristianos perseguidos. Y esos cristianos perseguidos no estaban siendo auxiliados, por así decirlo, por Dios. Ellos clamaban y Dios nos aparecía. Entonces San Marcos hace un giro espectacular para decirles, miren cómo muere Jesús en la cruz. Vean cómo muere. Acuérdense que Marcos está dando clases también, ¿no? ¿Cómo muere Jesús? Murió solo, murió abandonado, murió por los suyos, no por Dios, pero murió abandonado, murió golpeado, y aún así su muerte es testimonio. Entonces los cristianos de Roma, que estaban siendo perseguidos por su fe, que estaban algunos claudicando porque no veían que nadie les auxiliara, decían, mira, entonces tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir adelante. Era una evangelización y una invitación a dar más y más testimonio. Y por último, el final del Evangelio. El Evangelio de Marcos originalmente acababa en el versículo 8 de capítulo 16. Por eso decía hace rato, 16, 8. Ahí acababa. Los versículos del 9 al 20 del Evangelio de Marcos son un agregado de un siglo después de que ya había pasado todo esto. Entonces se agregó este final. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si ustedes leen Marcos 16 del 1 al 8, verán la narración de la resurrección. Pero en esta narración de la resurrección dice que las mujeres, cuando tuvieron la experiencia de la resurrección, se les dijo, vayan y anuncien. Y dice que las mujeres se fueron, pero muertas de miedo, y que no avisaron nada a nadie. Ahí acababa originalmente el Evangelio de Marcos. Va en esta línea, en decirles a todos aquellos que habían escuchado a Jesús, miren, las mujeres que lo siguieron no han anunciado. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú también te vas a llenar de miedo? ¿Tú también te vas a esconder? ¿Tú también vas a quedarte callado? Como las mujeres se quedaron, según cuenta la narración. Y entonces a los cristianos de Roma se les decía justamente eso. No, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso. Lo que yo voy a hacer es seguir adelante. Hazlo. Era una evangelización así. Por eso es que a Marcos le interesa mostrar a un Jesús muy humano. Porque lo que quiere es que se haga esta identificación entre Jesús y los discípulos cristianos de Roma. Si no, si San Marcos presenta a un Jesús lejano, a mí no me tiene nada que decir, dirían los cristianos de Roma. Ese Jesús allá hizo, allá deshizo, allá ayudó, allá tanto, pero aquí a mí no me ayuda. No. Marcos presenta entonces a un Jesús muy humano para que los cristianos de Roma se identifiquen con él y de esta manera también salgan a anunciar. Porque acuérdense que Jesús es evangelizador, pero también es evangelio. Comienzo del evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.